De esta semana, hoy vamos a tener a un invitado, él es Damián Pietrafesa y nos va a hablar sobre alergia al gluten, celiaquía, intolerancia y nos va a dejar claro qué significa cada terminología. De mientras que se van uniendo, me presento, me llamo Raquel Villegas, soy dietista nutricionista en alimentación materno-infantil y acompaño a mamás y a familias en diferentes etapas de su alimentación. ¡Ay! Ahora sí. Hola Raquel, ¿cómo te va? ¿Andás Hola, bien? Muy bien. bien, muy bien, Tuve ahí muy un pequeño bien. problema, me saltó y me fui. Pasa, pasa. Bienvenida, Damián. Iba a pedir, como siempre, que te presentaras para que los que están del otro lado te conozcan un poquito más y sepan de vos. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Damián Pietrafesa, yo soy pediatra y gastroenterólogo pediátrico acá en Uruguay. Me dedico, entre otras cosas, bueno, si bien todavía continúo haciendo pediatría, básicamente me dedico a la gastroenterología. Y bueno, y estos temas que estamos abordando ahora, Raquel, son uno de los, creo que de los temas más importantes y más frecuentes que estamos viendo últimamente, ¿no? Los temas de alergia, intolerancias y la enfermedad celíaca son, creo que, uno de los motivos de consultas más frecuentes, que generan más dudas, y, y es importante tener claro las diferencias, ¿no? Digo, porque no es lo mismo intolerancia, sensibilidad, alergia, que muchas veces confunde. Ojo, confunde porque también se ha utilizado abiertamente como equivalentes y no lo son. Y, Exacto. y a veces no son fáciles de diagnosticar porque no existen. Bueno, en el caso de la enfermedad celíaca sí, lo que vamos a abordar ahora en un rato, pero a veces no hay test específicos para cada cosa. Sí, Y en eso realidad creo que es una... como que ha aumentado mucho en los últimos años y falta muchísima investigación todavía como para... para poder llegar al diagnóstico. Y más en pediatría, porque pediatría muchas veces nosotros terminamos llegando a diagnósticos o teniendo diagnósticos de ciertas patologías que primero fueron demostradas en adultos, hay pocos trabajos en niños, por razones éticas hay cosas que no podemos hacer en Sí, niños. Entonces, todo esto hace que a veces en pediatría es una población bastante particular que hace que los diagnósticos sean más difíciles de llegar. Ni que hablar que los niños son una población muy particular en las que hay un montón de cosas que ellos ni siquiera pueden expresar porque no tienen las habilidades sí, para hacerlo. Entonces, es muy interpretativa y requiere mucha dedicación. Y a sin veces no duda. una, y varias instancias, a veces en el consultorio para poder llegar a aproximarse a un diagnóstico. Exacto. Uh -huh. Bueno, hoy vamos a centrarnos un poquito en eso, en diferenciar qué es la celiaquía y otros nombres que has dicho, como la intolerancia y la alergia al gluten, pero vamos a empezar hablando por qué es el gluten. Bien. Sí, bueno, el gluten, digo, creo es muy nombrado, está por todos lados, todo el mundo habla de gluten, hasta se ha puesto de moda más allá de la enfermedad Sí, celíaca, ¿no? Pero el gluten, para saber lo que es, el gluten no es por sí mismo una proteína, es un conjunto de proteínas, que dentro de ese conjunto de proteínas existen sobre todo dos grupos, que son las prolaminas y las glutelinas, ¿no? Que son proteínas que están dentro del grano, y del grano de algunos cereales, como el trigo, la cebada, el centeno, otras variedades de trigo, que de repente quizás acá en Uruguay no son muy comunes, como como el camut, el triticale y otros más, que, que forman parte son proteínas de almacenamiento del grano, que tienen cierta particularidad que hace que sean denominadas como proteínas inmunotóxicas. Quiere decir que eh, terminan siendo tóxicas para el organismo de ciertas personas. Y eso se debe a que son proteínas, primero, que hay que decir que pueden llegar, son dependiendo de cada cereal,
corresponden entre el 4 al 5% del peso seco del cereal, del grano, ¿no, verdad? Así que no son muchas. Después, que desde el punto de vista nutricional no son proteínas fundamentales. Son proteínas que tienen más una finalidad y la utilidad de las proteínas más desde orden tecnológico, es decir, de cómo manejar las masas. Nos permiten la elasticidad y la viscosidad de la masa. Pero que nosotros no tenemos la capacidad, dado de las características que tienen, es decir, las proteínas son como una cadena, y esa cadena está formada por aminoácidos. Y tienen una alta cantidad de ciertos aminoácidos, que es la prolamina, entre otros, que hace que nosotros no la podamos digerir. Y al no poder digerirla, llegan por decir, son como cadenas largas, bastante largas, en nuestro intestino, y en una persona con cierta predisposición genética y con cierto ambiente favorecedor, puede desencadenar un fenómeno inflamatorio, que sería autoinflamatorio, por eso vamos a hablar de autoinmunidad, ¿no? Y desencadenar la enfermedad celíaca. Eso vendría a ser el gluten. ¿Dónde lo encontramos? Trigo, centeno y cebada. Esos lo tienen propiamente. Después está la de la avena, que la avena en realidad no es un cereal que lo tenga, lo tiene en muy pequeñas cantidades, y muchas veces lo tiene no en su grano, sino por contaminación, tanto en su producción, en la cadena de producción. Exacto, claro, desde el cultivo, ¿no? Que se cultiva muy cerca. Cultivo, procesamiento, almacenado, los silos, ¿ah? Y los molinos comparten, no existe, hay pocos lugares donde hay un molino que se dedique solo a avena. Entonces termina contaminándose, por eso se habla de TAC, que es trigo, avena, centeno y cebada. Bien, pero por suerte en Uruguay desde hace un par de años, creo más o menos, podemos encontrar avena certificada sin gluten. Exactamente, hay que buscarla, hay que saber dónde encontrarla, pero existen lugares donde hay avena libre de gluten, que podría ser una opción, ¿no? Hay que valorar cada paciente para indicarla, la cantidad, hay que introducirla en forma gradual y ver la tolerancia, hacer ciertos controles, pero podría ser una opción para incorporar. Bien, luego hablamos de esto, del tema de la avena, un poquito más adelante cuando hablemos de la celiaquía, pero importante, ¿qué es una celiaquía? Bueno, la enfermedad celíaca, primero, es la enfermedad intestinal crónica más frecuente. Eso es algo que es importante. Corresponde al 1% de la población tiene enfermedad celíaca, no siempre diagnosticada, pero la tiene. Estamos hablando de que 1% de la población es muy alto. ¿Ah? Sí. En nuestro país no tenemos cifras nacionales. Lo que hay más... No tenemos cifras nacionales. Lo que sí tenemos es un registro que no es un registro fiel, porque no es universal, lamentablemente no se logra una uniformidad de datos, pero a este año había en ACELU, que es la Asociación de Celíacos del Uruguay, hay un registro que debería estar en el ministerio, pero bueno, a través de ACELU se pueden registrar, y bueno, había 18.000 celíacos registrados, pero estamos hablando de muchos años, es decir, hay un subregistro. Esos son los datos nacionales firmes que tenemos. Si uno mira, nosotros nos comportamos más o menos como nosotros somos descendientes de europeos, o en Argentina somos muy parecidos, y bueno, andaríamos en torno al 1% de prevalencia. Bueno, ¿qué es la enfermedad celíaca? Para responderte, bueno, es una enfermedad que es sistémica, quiere decir sistémica, que afecta a varios órganos y sistemas, no solamente el tubo digestivo. Está muy asociada en el imaginario general, que es una enfermedad del intestino, que sí está centrado en una enteropatía, es decir, en una afectación del intestino delgado, que es autoinmune. ¿Y qué es autoinmune? Es decir, es una disregulación de nuestro sistema inmunológico, que empieza a tener reconocer como extraño lo propio, y eso propio es, en principio, la mucosa del intestino delgado, más allá de que tiene manifestaciones más allá del intestino delgado, y que afecta a individuos que tienen cierta predisposición genética, es decir, tienen un conjunto de genes que les favorece el desarrollo de esa enfermedad,
que tiene un desencadenante ambiental, que es el gluten, y es una condición sine qua non, es decir, necesaria para que se pueda desarrollar, y que el disparador es lo que generalmente muchas veces nos quedamos sin saber. ¿Qué hace que esas personas desarrollen la enfermedad y otras no? Cuando todos, casi todos, comemos Sí, creo gluten, y que esto es solamente un ese poco, porcentaje lo desarrolla. creo que esto es un poco la clave de la ciencia que en algún momento va a aparecer, ¿no? Pero que por el momento en todas las enfermedades autoinmunes tenemos como la misma pregunta. ¿Por qué alguien que tiene una carga genética clara con un ambiente muy parecido, unos desarrollan la enfermedad y otros no? Se sabe Entonces, que hay una pérdida de regulación del sistema inmune, pero ¿qué la gatilla? Muchas veces no lo sabemos, hay teorías de virus, hay teorías del momento en que nacemos, en el año, la estacionalidad, hay teorías vinculadas a los primeros días de la vida, meses, sí, ¿no? Lactancia, vía de parto, hay varias teorías, pero que ninguna explicaría todos los casos, porque de hecho la enfermedad celíaca se puede disparar muy temprano en la vida, pero también muy tardíamente. Digo, no hay una exactamente, edad para el inicio de desarrollo de la enfermedad. exacto. Y ¿cómo podemos sospechar que nuestro peque puede ser celíaco? ¿Cuáles serían los Bien. síntomas que podríamos empezar a ver en un peque para decir, uy, esto deberíamos llevarlo a pediatra o a gastropediatra para valorar? Bien, bueno, la enfermedad celíaca incluso se le dice que es como un camaleón. Puede presentarse con muchas caras, con muchas formas, incluso a Ujú. veces estar calladita y estar ahí. Y estar ahí, sí. Eh, mm, es más fácil diagnosticar a aquellas personas que tienen ciertas manifestaciones, ¿ah? Y las formas clínicas, es decir, aquellos que se manifiestan con síntomas, son la minoría. Están en torno al 15, el 20% del total de los celíacos, es decir, hay un 80% que están un poco ocultos a la vista, ¿no? Pero Ujú. tenemos síntomas que son más típicos, que son los que más llevan al diagnóstico, que, bueno, en pediatría, dado que es una edad muy dinámica, el crecimiento. La afectación del crecimiento tiene que hacernos pensar, entre otras cosas, por supuesto, la posibilidad de una enfermedad celíaca, y de hecho, la afectación del crecimiento puede ser la única manifestación. Bien. Obviamente que estamos hablando de niños que ya tienen incorporado el gluten En en su su alimentación. dieta, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Hay un break, una Sí. consulta. En el caso, porque esto yo lo he escuchado muchas veces de decir, es un peque que tiene una alergia alimentaria, no sabemos a qué, se sospechó que es APLB, me sacaron los lácteos y luego me pidieron que sacara el gluten. Ujú. ¿Puede pasar gluten a través de la leche materna? Bueno, hay ciertos alergenos, que ciertas fracciones de esos alergenos que está demostrado que pasan a través de la leche materna y que tienen, porque una cosa es que pase y otra cosa es que tenga la capacidad de disparar la Ujú. actividad inmunológica. Para las alergias lo que está demostrado es leche de vaca, huevo y soja, los que tienen más fuerte evidencia. Otros Bien, alergenos, como frutos secos, pescado, marisco, y entre ellos ya se habla de trigo más que gluten, porque en realidad no se sabe qué fracciones pasan. eh, no hay tanta fuerte evidencia como para, primero, identificarlas, saber si bien, estamos hablando para todo, ¿no? Para la alergia ya no hay mucha evidencia de esos componentes. ¿Ah? Sí sabemos que son disparadores dados en forma directa, pero a través del pecho. claro. Con respecto a la enfermedad celíaca, no hay evidencia que el pecho sea como podamos tener una enfermedad celíaca ante una ingesta directa de gluten. De Bien, hecho, no se perfecto. sabe cuánto tiempo tiene que mediar entre la incorporación de gluten y el desarrollo de la enfermedad. No hay como un consenso, hay quienes que hablan de que ya es suficiente 6 meses de exposición al gluten como para poder desarrollar una enfermedad celíaca. De hecho, hay niños que desarrollan tempranamente la enfermedad celíaca en los primeros años de vida. Ujú. Generalmente son formas de presentación muy evidentes, niños que rápidamente van a la desnutrición, con diarreas muy marcadas. Cuanto más pequeño es el niño, podremos decir que es más típico el cuadro. Falla de crecimiento, diarrea, desnutrición, distensión abdominal,
¿no? bien. Es una cosa que nosotros le decimos los médicos el hábito malabsortivo, son niños como muy panzones, con un abdomen muy distendido y miembros delgados, bracitos y piernas muy finitos, que llama Ujú, poderosamente la atención. Después ya hay síntomas que van más allá de eso y ya tenemos, por ejemplo, afectación, por ejemplo, de piel. sí. Hay una forma de presentación que se llama enfermedad celíaca de la piel, que se llama dermatitis herpetiforme. Es Ujú, más típico del adulto y del adolescente, pero hay casos pediátricos, son como son ampollas y granitos, por decirlo de una manera más coloquial, que afectan sobre todo sectores de codos, rodillas, glúteos, muy pruriginosos y con mucha picazón que se ampollan, ¿ah? ujú. Y que es una enfermedad celíaca con expresión cutánea. No es lo más frecuente, ahora estamos hablando del entorno del 5 al 10%, sobre todo más en adolescentes y adultos jóvenes, pero puede presentarse en niños. La anemia es la presentación extradigestiva, es decir, por fuera del tubo digestivo, la más Ujú, frecuente en pediatría. ¿Ah? Es decir, bien, una anemia no claramente explicada, una anemia que no corrige, una anemia que en un niño que no tenemos otros factores o que lo intentamos tratar y no mejora, hay que pensar en enfermedad. Niños, bien, otra cosa importante son la enfermedad ósea. Es más típico del adulto, pero fracturas recurrentes, en adultos jóvenes y sobre todo en mujeres, osteopenia y osteoporosis en edades precoces tienen que hacernos pensar en una enfermedad. Y después hay otras síntomas que muchas veces quizás como gastroenterólogo uno lo interroga porque está más familiarizado. Niños claro. con aftas recurrentes, aftas orales recurrentes, tiene que hacernos pensar en enfermedades. Dolores articulares en un niño, digo, pueden haber lo que llaman los dolores de crecimiento, que son dolores en las piernas, en los muslos, pero dolores articulares, un niño que se queja mucho de que le duele las rodillas, que le duele las codos, que también hay que pensar, ¿no? Por eso uno le dice que es una enfermedad como camaleónica, ¿no? De presentarse de muchas formas. ¿Cuándo hay que pensarlo? Bueno, si uno tendría que decirlo, siempre. Eso creo que es la premisa. Y después existen poblaciones que pueden ser asintomáticas y que siempre hay que pensarlo. Es decir, forman parte de ese gran contingente de pacientes que pueden ser asintomáticos. Y tenemos Bien, los familiares de primer grado, madre, padre, hermanos e hijos de un celíaco. Esos hay que estudiarlos sistemáticamente. bien, perfecto. Ciertas enfermedades, sí, ¿A partir de qué edad se deberían empezar a estudiar? bueno, eso se llama el screening familiar o Ujú, cribado familiar, hay que hacerlo. Cuando uno tiene un celíaco diagnosticado, hay que estudiarlos en ese momento a todos. En los niños tenemos la particularidad de que, por ejemplo, digo, bueno, hay una mamá celíaca que dice, ¿cuándo tengo que empezar a estudiar a mi hijo? Bueno, no hay consenso universal, pero se habla que es en torno a los 2 años. bien, perfecto. ¿Ah? Y obviamente uno puede adelantar esos estudios si el niño tiene algún síntoma Claro, sí, sugerente. fecha. Bien. ¿Ah? Y ahí, porque esta es una pregunta así como que siempre, siempre cae. Y es, yo soy celíaca, por ejemplo, Bien, tengo a mi bebé, ¿le doy gluten o no le doy gluten? ¿Qué hago? bueno, bien. Hay un estudio muy grande que se hizo en Europa, ya hace unos cuantos años, que se llama Prevent CD, donde se evaluaron los que vendrían a ser los factores protectores y Ujú, factores de riesgo para enfermedades. Y lo que se vio entre ellos hubo como dos cosas que se manejaban como un dogma, que el pecho era protector y sí. que retrasar el gluten era protector. Bueno, se cayeron. Se cayeron. Lo que está demostrado es que obviamente el pecho es lo mejor eh, alimento para el niño, pero que no tiene un factor, no es por sí mismo Ujú, protector. Sí, obviamente tiene un factor inmunomodulador cuando uno está claro, introduciendo alimentos y es fundamental, pero para la enfermedad celíaca no ha demostrado. Lo que se ha demostrado como factor más fuerte es eh, la genética. Si el niño tiene genes que condicionan el desarrollo, lo puede desarrollar. Después decíamos, le doy gluten, hubo varias modas, gluten más tarde, gluten después, más temprano, no hubo cambio significativo en la incidencia en adelantarlo o ujú, retrasarlo.
y si el que te va a desarrollar la enfermedad celíaca lo va a desarrollar. Se hicieron estudios que se siguieron en niños hasta los 5 o 6 años y no hubo gran cambio en adelantarlo o retrasarlo. Hay algunos trabajos que son contradictorios con respecto a la carga de gluten en el primer Sí, año de yo vida. había leído eso. Yo había leído que cargas ¿Tá? menores de 30 gramos de gluten en hijos de familiares de primer grado, ¿no? Con celiaquía podía disminuir el riesgo de sufrir Exactamente, celiaquía. hablan de carga de gluten, pero no de momento de incorporación, y esto fue posterior a este estudio en sí, 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 y este yo lo hay un leí hace poco, año y medio como mucho, o sea, sí, es sí, como bien. es relativamente nuevo y es un poco contradictorio, es algo que genera un poco de duda, pero sí, cargas altas de gluten podrían tener un factor favorecedor o del desarrollo. Ujú. Pero está en estudio, estamos en estudio con eso, estamos no están. Pero sí, no, acá de Uruguay no podemos estudiar mucho. Pero bueno, sí aplicamos las recomendaciones. Bien, perfecto. Bueno, así que lo que sí que podemos hacer, por ejemplo, si somos mamá o papá que somos celíacos y tenemos el diagnóstico, ¿no? Y tenemos un bebé y va a iniciar la alimentación complementaria, la puede iniciar, puede consumir gluten, preferiblemente poca cantidad en la diaria. Exactamente, Sí, tampoco le vamos a dar todo con gluten, podemos compartir alguna elaboración sin gluten saludable, donde exacto, haya tantas féculas y haya más harinas integrales, preferiblemente, y podemos exponer a un pequeño grado de gluten. Y a exacto, partir de sí, 2 años, aunque no tenga síntomas, habría que hacer un screening para revisar que, bueno, no sea un celíaco asintomático, ¿no? exactamente, exactamente. Perfecto, perfecto. Bien, yo voy a revisar ahí mi guioncito. Sí, ¿Qué pruebas hay que hacer para un correcto diagnóstico? Y aquí viene bueno, tela porque yo vivo bueno, con esto. bueno, A mí me dicen muchas veces, no, me hicieron la prueba de la celiaquía y dio negativa. Y claro, y cuando le pregunto y qué le dio la genética, generalmente no le hicieron genética. claro. Bien. Entonces me gustaría saber así como, ¿cómo puedo tener yo la certeza de que no tengo celiaquía y cuáles son los pasos a seguir para el diagnóstico? Bueno, la enfermedad celíaca no tiene una única prueba diagnóstica, ¿no? Ujú. Requiere al menos de 5 pilares, ¿no? Pero decimos hay 5 pilares que al menos tenemos que tener 4 para tener Bien. certeza, y aún así a veces puede ser difícil, ¿no? Es un trabajo no Arduo. fácil el de, exacto. Podemos tener uno de los 5 pilares, el primero y el que muchas veces nos orienta al diagnóstico, es los síntomas Bien. sugerentes. Ahí tenemos como una sospecha. Después, habitualmente lo que tenemos que hacer y el siguiente paso diagnóstico es que nosotros o anticuerpos. Los anticuerpos como quien dice, la, la prueba que nos muestra la respuesta inmunológica que está Bien. teniendo el cuerpo y que se manifiesta con ciertos anticuerpos que se hacen positivos en la sangre. Requerimos una extracción de sangre y tenemos que medir. El anticuerpo transglutaminasa es el que tiene más sensibilidad y el que Ujú. tiene más relación sensibilidad-especificidad, es decir, que cuando está es muy orientado. Y Bien. para el screening familiar basta con eso y la dosificación de IgA. Después les voy a explicar lo que es la dosificación de IgA y la importancia. El otro, anticuerpo antiendomicio, es otro anticuerpo que busca lo mismo, pero a través de otra técnica y es muy específico. Quiere decir es que cuando es Ujú. positivo y no hay otras enfermedades que positivicen esta. Bien. Eso es algo, por eso es importante la combinación de los dos, es muy buena para el diagnóstico, aproxima. Y lo otro es importante, y lo digo porque creo que es la falla más grande de la serología cuando se solicita, es no solicitar la inmunoglobulina A. La Bien. inmunoglobulina A, nosotros tenemos inmunoglobulina, son anticuerpos, y hay 4 variedades, A, G, E y E. ¿No, verdad? Los de la enfermedad celíaca son de tipo A. ¿Qué pasa? Existen ciertas personas que no tienen capacidad de producir, es la IgA.
entonces Bien. no van a poder producir esos anticuerpos. Entonces podemos creer que esa persona no es celíaca, porque no tiene anticuerpos, pero en realidad es porque no los puede producir. Bien. Y que es muy importante, porque a mí me llegan muchos pacientes que me dicen, no, me descartaron la enfermedad celíaca. Permítame ver los estudios, no le pidieron IgA, esa persona puede ser celíaca, y no lo sabe, porque no tenemos la información completa. Hay que poder leer todas las cartas para poder decir. Eso es la serología. El otro punto, la biopsia. La biopsia es cuando nosotros tenemos un paciente que tiene síntomas. Serología, para tratar de cerrar, vamos a la biopsia. La biopsia es acceder al intestino delgado, que accedemos a través de una endoscopía digestiva, ¿no es verdad? Para poder extraer unas muestras, que se llaman biopsias, que son muy pequeñas. Una muestra, para que tengan en cuenta, una muestra de mucosa digestiva tiene el tamaño de medio grano de arroz. Porque a veces uno dice biopsia y parece que es una cosa enorme, Sí, van a sí, sacar un sí. pedazo. No, no, no. Es muy pequeño. ¿Ah? Es indolora, es un estudio que habitualmente nos lleva 15 minutos. En los niños tiene la particularidad que es una población que hay que hacerlo con sedación. Entonces, a veces genera un poquito de miedo, pero es muy importante la biopsia. ¿Ah? Eso lo analizamos al microscopio y con ciertas tinciones y podemos ver las características típicas de lo que nosotros decimos enteropatía, que es, el intestino tiene unos vellitos, unos pelos, como se le dicen, o vellosidades, que en el celíaco tienen la particularidad de estar muy cortitos, ¿tá? Y eso nosotros le decimos atrofia. Muchas veces se escucha ahí de, soy celíaco grado 1 o grado 2, esos son grados de histología. Bien. Uno no es ni más grave ni menos grave por tener. Es más, no hay correlación entre los síntomas, la severidad de los síntomas y lo que vamos a encontrar en la biopsia. Lo que sí nosotros utilizamos ciertas características de la biopsia para poder darle el sello de enfermedad celíaca. Después viene otra cosa importante que es la genética, que es que digo, pero a mí nunca me pidieron genética para saber si soy celíaco. Bueno, ¿por qué no se lo piden? Porque la genética no nos permite el diagnóstico por sí sola de enfermedad celíaca. Es como que dice un condimento más en el diagnóstico. Exacto. El 30-40% de la población tiene al menos algún gen relacionado con la enfermedad celíaca. Pero fíjese que solamente 1% de ese 40% desarrolla la enfermedad celíaca. Por eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Por lo tanto, el estudio genético me permite ver el riesgo de desarrollar. ¿Cuál es la mayor utilidad? Descartar la enfermedad celíaca, por decirlo de alguna manera. Porque si yo a un niño le pido un estudio genético y no tiene ningún gen, ese niño no tiene la posibilidad, no puede ser celíaco, exactamente. Entonces, sirve para eso. Entonces, ¿cuándo lo usamos? Por ejemplo, cuando tenemos una discordancia diagnóstica, niños con síntomas, con serología positiva y biopsia que no me cierra. O al revés, niños que tienen serología negativa, pero se le hizo una biopsia y una biopsia nos muestra atrofia, pero tenemos anticuerpos negativos. Bueno, vamos a hacer la genética. Es muy útil en los familiares de primer grado, porque nosotros hacemos que el screening se puede hacer con anticuerpos, pero fíjese que un niño que empieza con 2 años ese anticuerpo, habría que hacerle anticuerpos cada 3 años, 2 años. Hay quienes dicen que en los primeros 6 años debería ser anual y después cada 2 años. Entonces cada 2 años estamos pinchando. Claro. Porque arrancamos muy tempranamente en la vida. Entonces podría tener un valor en esas poblaciones donde ya tienen un riesgo puesto, por ejemplo, ser familiar. En los niños con síndrome de Down, tienen síndrome de Down, van a tener riesgo toda la vida. Entonces, quizás es más costo-beneficio hacerle una vez el genético y ver. Si el genético es negativo, ese niño no hay que estudiarlo más. Exacto. Si el genético se acabó. Si el genético es positivo, sin duda tendremos que entrar en ese plan de serología seriada. Bien. Entonces, ahí... Y el último pilar, que es una cosa importante que me olvidé decirle, es la respuesta al tratamiento. Es fundamental. Tenemos que tener una respuesta al tratamiento clínica, serológica, idealmente histológica. Nosotros no hacemos siempre seguimiento histológico, no lo hacemos casi nunca.
pero en aquellos casos que no cierra, puede ser posible el control serológico. Bien, entonces, siempre lo primero que te van a mandar es la inmunoglobulina, ¿no? A junto con Los si ha habido anticuerpos, anticuerpos. Cuando eso da positivo, ahí mandarían a hacer una colonoscopía. biopsia, no, videogastroscopía, Es una biogastro. Bien, exactamente. perfecto. Bien, que es mucho más tranqui, ¿sí? Sin duda, porque lo único que se requiere no requiere preparación, y lo que requiere la preparación es el ayuno. Un ayuno que en un niño, dependiendo de la edad, puede oscilar entre 4 a 8 horas, dependiendo de la edad, y que lo que sí va a requerir es una sedación para poder acceder con tranquilidad, sin molestias, sin dolor, ¿no? Y que es un estudio corto, 15 minutos promedio. Bien, perfecto. De verdad que no tiene nada que ver una con la otra, esta es como mucho más liviana. Sí, Así que, totalmente. y luego, si esas dos tienen así como complejo, pues pedimos la genética y bueno, y en el caso de que no, pues hacemos dieta y si mejora, pues ahí tendríamos el diagnóstico, ¿no? Exactamente. Tenemos Perfecto. que considerar que hay una pequeña población más adulta que niños que se llaman seronegativos. ¿Qué quiere decir? Son celíacos que no tienen anticuerpos. Por eso ahí Bien, la genética cobra valor, la endoscopía cobra valor, digo, porque a veces cuando un paciente tiene alta sospecha clínica, es decir, este paciente me suena que es celíaco y no logro, y bueno, tenemos que seguir avanzando. Anticuerpos negativos no descarta siempre enfermedad celíaca. Hay que bien, ver, bien. ajustarlo a cada paciente y aplicar el mejor protocolo para eso. Perfecto, súper importante y claro, porque muchas veces nos quedamos con eso, con que la serología dio negativa y porque Y se hay, acabó el bueno, problema. claro, ya está, No, pasamos a otra cosa, entonces creo que sí que es importante el poder revisar bien, que esté todo en orden, todos los pasos, para descartar de verdad. bien, y ni que hablar en esos pacientes de primer grado, ¿no? O los pacientes de Ujú. riesgo. Sí, 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 sí. La serología de mi hija, nos dice por acá, Verónica, dio positivo Ujú. y la muestra de sangre de IgA. Y ya hicimos la biopsia y estamos esperando el resultado. ¿Ahora puede dar negativo la biopsia y ser celíaca? Bueno, es una de las posibilidades. Hay que ver lo que es la biopsia negativa y la biopsia positiva. No existe positivo o negativo, existe grados de lesión, que Claro. son 5. Los típicos de la enfermedad celíaca son los que se le llama, la clasificación lleva un nombre que se llama MARSH, que es Ujú. de la persona, que es el apellido de la persona que los describió, y las lesiones típicas de la enfermedad celíaca son el MARSH 2 y 3, ¿ah? Y las subtipos de 3, ahora que son 3. ¿Ah? Pero la 1 no es típica de la enfermedad celíaca, hay que considerarla, ¿ah? ¿Ah? Y ahí es cuando, pónganle, da un MARSH 1 esta niña. ¿Está descartada? No, no está descartada. Quizás tengamos que utilizar otras herramientas. Y ahí viene el juego ahí viene la importancia del estudio genético. También es importante el número de biopsias, el análisis, porque la enfermedad celíaca no es una enfermedad pareja del intestino. Puede afectar como si fuera un mosaico, tener sectores sanos y sectores enfermos. Por eso tenemos pacientes que no son muy floridos, porque tenemos sectores del intestino que funcionan bárbaro y sectores que no. Entonces, por eso Claro. importan muchas cosas. Hay muchas variables en juego. Y una cosa que es importante, que cuando tenemos biopsia necesitamos un patólogo con experiencia. Y bueno, y eso es uno de los temas que a veces tenemos. Y hay que la biopsia, si genera duda, primero, antes de ir a sacar otra biopsia, vamos a mirarla de nuevo. Vamos a hacer nuevos cortes. Y tenemos muchos caminos para ir abordando. Pero bueno, sí puede haber una biopsia que sea normal o cuasi normal y no estamos hablando de que está descartada. Bien, perfecto, clarísimo. Y acá en Uruguay, ¿dónde se hacen los test genéticos? Bueno, los test genéticos en Uruguay se hacen. Hay dos lugares, ¿no? Uno es el Banco de Órganos y Tejidos, que es en el Hospital de Clínicas, en el piso Ujú. 4, en el ala este. Allí
se hace el test y se hace a través de una extracción de sangre, y el ADN, porque nosotros estudiamos ADN ahí, se extrae de los glóbulos blancos. El otro laboratorio que lo hace es el laboratorio Genia, ¿no? Que está en Montevideo también, y la única diferencia es cómo extrae la muestra. En vez de hacer una extracción de sangre, lo hace a través de un frotis, es decir, con un hisopo, de la cara interna de la boca, del cachete, como que dice. Bien, Ahí perfecto. se desprenden células, ¿no? Es como si fuera un cotonete, por decirlo de alguna manera, que toma una muestra de allí y se sacan el ADN, que es lo que se estudia, se saca de esa célula. La calidad del informe es igual, lo que buscamos es lo mismo, tiene un costo un poco diferente, entre ellos, entre los dos andan en torno del 110, $120, se hace Ujú. simplemente con una solicitud del médico. Yo considero que si estamos necesitando un genético, no es como para salir a buscarlo sino más, creo que es importante que esté indicado por un profesional, idealmente un gastroenterólogo que esté familiarizado, ¿no? Como para Bien. pedirlo. No hay que autoindicarse, Sí, sí. porque a veces hay confusión y hay gente que anda por la vida con un genético que dice, ay, soy de riesgo, y empieza la dieta. No. Veamos Bien. cuál es el Eh, mejor lugar. Uno Eso no también empieza es una... importante, ¿no? Uno nunca puede empezar una dieta libre de gluten sin saber si es celíaco, porque Y capaz que yo dice, con... "Ay, es que a mí me cae mal el gluten, me lo saco y ya está". Pero claro, es que hay que ver por qué te cae mal, porque capaz que Exacto. no es el gluten, es otro, es el trigo o es un componente. Y cuando sacamos el gluten y no lo hacemos de la forma correcta, si somos celíacos, podemos continuar con un daño aunque no tengamos una sintomatología clara. Y Sí, eso muy es exactamente. Yo considero, y creo que estamos de acuerdo muchos en esto, y yo creo que contigo también, que la dieta sin gluten no puede ser autogestionada ni autoadministrada. no, Requiere sí o sí la asesoría de un nutricionista que esté sí. familiarizado con la enfermedad celíaca, ¿ah? Y no solamente hablo una vez con el nutricionista y se acabó. Esto tiene que ser periódico Sí, sí, para sí. reforzar, sacar dudas, y a veces los celíacos, eh, creen, ¿no? Porque bueno, pasa que uno cree que como pasa el tiempo ya está familiarizado. El mercado es muy dinámico, cosas entran y salen de los listados permanentemente, y yo creo que como toda enfermedad crónica requiere lo que se llama refuerzo. Porque el Ujú. refuerzo, es decir, refuerzo de información, refuerzo de ver si estoy haciendo las cosas bien, porque eso nos garantiza el bienestar y sobre todo a largo tiempo porque nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Claro. Ahí, bueno, importantísimo eso, ¿no? Antes de mandarnos una exclusión así a lo loco, hay que Consultar. tener, exacto, una consulta, ver el por qué nos cae mal, el hacer diferentes estudios, el estudiar a ver si somos celíacos o no, y luego, o si nuestro peque es celíaco o no, y luego, después de ese diagnóstico, bueno, se procede a sacar en base a ese diagnóstico, ¿no? Entonces, también es importante porque muchas veces los nutricionistas recibimos familias que dicen, ay, es que nos cae mal el gluten, ayúdanos a sacarlo. Y entonces cuando tú dices, bueno, a ver, pero tienes un Vamos a diagnóstico, estudiar primero. pero sé que me cae mal. Entonces, bueno, hay que ver el por qué primero y después, con un diagnóstico de un médico, el nutricionista aplica. Bien, pero el diagnóstico es lo primero, porque puede ser celiaquía, pero también puede ser alergia, puede ser intolerancia, puede ser un síndrome de intestino irritable, o sea, puede Exacto. ser muchas cosas. Entonces, si no sabemos Y, qué es, no podemos aplicar la dietoterapia. y en estas cosas lo parecido no es lo mismo. Y Sí, cambia mucho porque cambia no solamente, son condiciones que tienen diferente pronóstico, tienen diferentes manejos. Por ejemplo, cuando hablamos de gluten, sabemos que para la enfermedad celíaca es el 100%, pero para el sensible al gluten no tiene por qué ser así. exacto. Y, y siguiendo en la misma línea, de hecho, la alergia al trigo no es siempre al gluten. Existen otras proteínas que están dentro del trigo y que no son gluten, y que en el paquete diga
sin gluten no quiere decir que no tenga trigo. Hay que tener cuidado. Sí, Hay sí. globulinas del trigo, hay otras proteínas que están en el trigo que no tienen nada que ver con el gluten y pueden desencadenar reacciones. No estamos hablando de enfermedad celíaca, estamos hablando de, De una alergia, sí. de, de una alergia, exacto. Y lo otro es importante, la restricción que supone, no solamente en lo que comemos, sino una restricción social y el impacto económico que hay que considerar. Sí, sin duda, sin duda. Y además también de calidad, ¿no? Porque los productos, por ejemplo, certificados sin gluten son considerablemente más caros, pero es que además suelen ser considerablemente de peor calidad, porque Exactamente, una textura y una palatabilidad similar a los que tienen gluten, suelen agregar muchos más azúcares, mucha más grasa, muchos más exactamente. conservantes y generalmente abusan de la fécula. Sí. Y Entonces, cuanto más elaborado es el producto, más ultraprocesado o sí, elaborado es el producto sin gluten que queremos ir a comprar, si uno lo compara con su homólogo con gluten, sin duda, como tú decís, desde la calidad nutricional es más baja. sí, Puede ser muy bueno para un celíaco desde el punto de vista de que no tiene gluten, pero no quiere claro, decir que sea más saludable. No, no exactamente, son, sin gluten no es equivalente a saludable. Y exacto. entonces no se pueden hacer dietas sin el asesoramiento, porque incurrimos también en esos errores, ¿ah? que, que muchas veces quedan como un poco solapados, porque se habla de gluten, no se habla de todo, y los alimentos son muy complejos, son matrices complejas. Sí, Eh, para lograr como tú dices, una similitud, muchas veces se cambia mucho la composición. exacto. Bueno, y ahí con el tema de la avena, para que no se nos olvide, Mm, eh, yo, por lo que tengo entendido, es primero se hace sin TAC, es decir, sin exacto, avena, sin trigo, sin cebada y sin centeno, ¿no? Para conseguir una calma intestinal, para conseguir que exactamente, estas microvellosidades vuelvan a estar on fire, divinas, funcionando perfectas. Y una vez que se ha obtenido y se ve que la serología está bien y todo está ok, se reintroduce progresivamente una avena certificada sin gluten, que va de menor exactamente, cantidad a cada vez un poquito más. mayor Y volumen. se van repitiendo algunas pruebas para asegurar que no hay ningún tipo de reacción adversa. Exactamente, porque es así. La avena, como habíamos dicho, Uh -huh. no contiene un gluten propio, por decirlo, pero lo adquiere durante el proceso de industrialización o su proceso, ¿no? Que va desde el cultivo hasta el envasado, Uh ¿no? ¿Verdad? -huh. Y son las que tienen mucho menos porcentaje. ¿Ah? Existen estas que son libres, podemos Uh decirle, -huh. o puras, ¿ah? Donde no existiría un proceso en el cual se contaminen, pero sin embargo hay un porcentaje de paciente que anda en torno al 5 al 10% que puede tener reacción a la A avena. la avenina, que es esta otra proteína. Exactamente, exactamente. Que es una de las, como dice, del gluten de la avena, ¿no? Por decirlo de Uh alguna -huh. manera grosera. La cuestión es que para poder saber si ese paciente o no responde o reacciona, yo tengo que tener un periodo, como tú decís, de lavado, un periodo de inactividad de la enfermedad, porque como yo voy a introducir algo que puede ser capaz de generar una reacción, eh, tengo que poder controlarlo de alguna manera, y lo controlamos con anticuerpos. Entonces, Bien. nunca lo vamos a hacer en un paciente que todavía tiene anticuerpos positivos. En los niños hay que tener también la particularidad y mucho cuidado que hay ciertos periodos críticos de la vida que son los periodos de mayor crecimiento, ¿ah? Y por eso hacer este tipo de pruebas o introducciones alrededor de la adolescencia no es conveniente. Bien, perfecto. Hay que hacerlos, ¿por qué? Porque el crecimiento se puede afectar, hay procesos de mucho cambio, entonces buscamos como periodos de meseta o periodos de estabilidad que complete de repente la adolescencia, ¿no? Y el crecimiento antes de incurrir en algo que puede ser incluso desencadenante de que se active nuevamente la enfermedad. Bien, Eso hay que perfecto. charlarlo mucho, hay que hablarlo, hay que tener las garantías de que esa avena esté realmente certificada,
¿tá? Hay que hacerlo en forma muy escalonada y con mucho control. No, esto requiere controles mucho más próximos que un celíaco que no come avena. Bien, perfecto, clarísimo. ¿Y qué sería la sensibilidad al gluten? Bien. Bueno, más o menos desde los últimos 10 años, quizás un poquito más, ya no se habla solamente de enfermedad celíaca, sino se habla de lo que se llama trastornos relacionados con el gluten o espectro de trastornos relacionados con el gluten, donde la enfermedad celíaca es el más conocido y el más claramente definido, pero existen otros que son básicamente dos, que son la alergia al trigo y la sensibilidad al trigo, porque antes se decía es el gluten, pero ahora se llama la sensibilidad al gluten no celíaco o sensibilidad al trigo, porque ¿qué pasa? Parece que no solamente el gluten es quien participa. Eh, Acá, si vamos a hablar de la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaco, primero tenemos que decir que es hasta cuestionable su existencia, es una condición que hay autores que lo apoyan y otros que no, existen criterios diagnósticos, y hay una cosa creo que es lo más importante, que ser sensible al gluten requiere un proceso diagnóstico que, si bien no hay un marcador, pero es bastante claro y está definido desde el 2014 más o menos en el consenso de Salerno, que requiere la exclusión, es decir, descartar la enfermedad. Bien, Es decir, perfecto. hay que hacer todo el proceso que hablamos para la enfermedad celíaca descartado y además descartar la alergia al gluten. Cuando tenemos descartadas estas dos entidades, tenemos una sintomatología que es muy diversa, es más todavía, tiene hasta sintomatología más por fuera del tubo digestivo que la enfermedad celíaca, puede presentarse con los síntomas de la enfermedad celíaca, como dolor abdominal, distensión, diarrea, alternancia de tránsito, Bueno, aquí distensión. yo quiero así hacer como un paréntesis porque creo que hay muchas personas que tienen, ay, ahora se me fue, fibromialgia Mm, diagnosticada, que para mí pueden tener una sensibilidad al gluten no diagnosticada, porque exactamente, personas con fibromialgia, cuando les sacas el gluten, en general, existe. ¿sí? Suelen mejorar abundante los dolores articulares, la neblina mental, el Mm. cansancio extremo, todos esos síntomas que son como muy característicos, ¿no? Sí, esos síntomas que de la esfera neurológica, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Como tú decías, las cefaleas, ese embotamiento mental que se tiene, ¿tá? Pueden tener dolores musculares, ¿tá? Son más propios Del adulto. del adulto, sí, en niños es más difícil. En niños no hay muchos casos, no hay series de casos que apoyen mucho a, la, a esta entidad, pero bueno, he tenido pacientes, sobre todo adolescentes. Eh, por eso es importante que, además son síntomas muy inespecíficos, no tenemos marcadores como la enfermedad celíaca, yo no tengo anticuerpos para esto. Pueden tener el genético positivo o negativo. ¿Ah? Lo que sí sabemos es que tienen la biopsia normal. Por eso es Bien, importante tener una biopsia normal en la mano antes de hablar de esto. Es decir, sí, no sí. nos zafamos de la biopsia, es necesaria, es más, es muy pesada en este caso. Y otra cosa que hay que descartar son, hay marcadores que nos marcan una fenomenología alérgica. La inmunoglobulina E, Ujú. específica para gluten o trigo, porque bueno, ahí tenemos otra cosa que es que no es solamente el trigo, el gluten, perdón, o los test cutáneos que utilizan los alergólogos Bien, descartar. Entonces, descartado la enfermedad celíaca, descartada la enfermedad, la entidad, la alergia al trigo, uno lo que tiene que hacer es, bueno, ahora lo que no terminamos, nos queda hacer una dieta de exclusión, de eliminación, de 6 semanas al menos, y después una incorporación. Y si hay una mejoría con una peoría al reintroducirlo, podemos decir que existe una sensibilidad al gluten no celíaco. Lo que tenemos que saber es que todavía son cosas que están como un poco prendidas ahí sin claro, es la evolución de estos pacientes. claro. Primero,
Hay pacientes que tienen como un umbral diferente, hay pacientes que son muy sensibles, hay otros que toleran ciertas cantidades. Lo otro es, ¿cuánto tiempo tengo que quedar sin consumir? Y bueno, ahí es importante. Tengo que siempre ser estricto y cuidar absolutamente todo, igual que un celíaco, bueno, algunos sí, otros no. Y ahí hay que ir con el paciente a paciente. Claro, Otra y cosa es también hablábamos que muchas veces no es al gluten, sino que es al trigo. Que al capaz trigo. y que tolera un pan de masa madre de centeno, pero se come un pan de estos esponjositos de trigo del supermercado y Exactamente. Porque lo que no se sabe tampoco, o ahí se ha entrado, ¿no? Ha generado duda, es que, bueno, se ha avanzado en el estudio de esta condición y se ha visto que existen otras proteínas que no son gluten, que pueden ser capaces de generar este tipo de reacción, ¿tá? Por una vía diferente, también mediada por la inmunidad, pero con una inmunidad que se llama innata, ¿tá? ¿tá? Y que es capaz de generar esto. Y estos, los que más nombrados son los que se llaman ATI. ¿Tá? Los ATI es de un acrónimo que se llaman inhibidores de la tripsina amilasa. ¿No? Son proteínas que tienen una función en el grano, o tienen una función a veces de reserva y defensiva contra las plagas, un mecanismo de defensa de la planta, pero que cuando ingresan a nuestro cuerpo inhiben ciertas enzimas digestivas, ¿no? Que son la tripsina, que es del páncreas, ¿tá? Y la amilasa, que también es pancreática, por lo tanto tiene una digestión parcial y podrían generar este tipo de respuesta. Y a veces ni siquiera hablamos de proteínas en esto, hablamos de otras cosas que son hidratos de carbono, ¿ah? Que se llaman fructanos. sí. Y los fructanos son, la fructosa es un azúcar, al igual que la glucosa, esta es fructosa, que cuando forman cadenas, ¿ah? De diferentes largos y diferentes combinaciones, se agrupan dentro de un grupo de oligosacáridos y polisacáridos que se llaman fructanos. Y los fructanos son típicos no solamente del gluten, perdón, del trigo, están en un montón de verduras y de frutas. Sí, 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 sí. Cebolla, ajo, puerro, por Eh, decir... en remolacha, en el repollo, en los repollitos de Bruselas. Así que si eso te cae mal, hay que hay que ver revisar. si es gluten. Entonces, y muchos de los síntomas, por eso también se pone en cuestión de que muchas veces cuando uno hace dietas que restringen, sacamos esto y mejore, pero ¿es el gluten o es otro participante? Y Claro, en los que entonces no hay que revisar, porque, por ejemplo, si tenemos todo ok, bien, pero sospechamos de que puede ser un síndrome de intestino irritable y que estamos en pleno empuje, tanto adulto como en niños, porque hay niños que también tienen ese diagnóstico y cada vez se ven más, pues ahí hay que revisar, porque en estas hay una dieta que se hace específicamente para volver a la calma ese intestino, que es la dieta FODMAP, que es libre exactamente, de oligosacáridos, que son estos componentes que generan esa sobreexcitación porque hacen una fermentación muy grande. Pero exactamente, para poder aplicar una dieta FODMAP hay que descartar muchas cosas. exactamente. Hay que Por eso, dar un diagnóstico en mano. exactamente, la dieta FODMAP no, tampoco la hacemos de entrada, Claro, descartamos otras cosas y es una de las posibilidades y que tiene buena respuesta, sí. con más evidencia en adultos que en niños, porque voy a decirlo, porque en niños tampoco es tan fuerte como en adultos, de estar dentro del manejo de ciertos trastornos gastrointestinales funcionales, sobre todo el intestino irritable, y dentro del intestino irritable aquel que cursa con diarrea. A veces es modificar la dieta, pero el intestino irritable también es muy heterogéneo, no todos responden. Entonces, Exacto. eh, es bastante, por eso digo, los tratamientos son personalizados, Sin en duda. todo sentido, ya sean enfermedad celíaca, ya sea una intolerancia a fructanos, ya sea una sensibilidad al gluten, hay que ir viendo paciente a paciente. A veces tenemos herramientas diagnósticas muy claras y muy como contundentes. Para la gran mayoría de las intolerancias no hay, ¿ah? Pero lo que sí es importante es, digo, es algo que yo tengo muy como incorporado, es no nos automediquemos.
De la misma manera que no se nos ocurre tomar ciertos medicamentos, no se nos tiene que ocurrir tomar ciertas conductas con respecto a restricciones dietéticas, porque modificar una dieta tiene efectos adversos. Bueno, hay otra consulta importantísima, porque ponele que alguien está viendo este vivo, ¿no? Y dice, Ujú. "Vale, yo me autodiagnostiqué una intolerancia al gluten y lo saqué. Y ahora voy a hacer todos los pasos para ese diagnóstico, para Bien, tenerlo en mano. bueno, ¿Cuánto tiempo de antelación tenemos que volvernos? O sea, porque claro, si tú no estás expuesto al gluten, ponele, y te van a hacer una prueba de autoinmunidad, no ujú, te va a dar positiva porque no estás exacto, expuesta al gluten, por lo tanto te puede dar un falso positivo. Entonces hay que exactamente, reintroducirlo para tener un buen diagnóstico. ¿Bien? exactamente, ¿Cuánto tiempo antes hay que introducirlo? Porque hay gente que dice, bueno, lo bien, introduzco el día anterior y ya tengo suficiente. no, ahí va. Las respuestas inmunológicas son lentas, lentas de manifestarse, pero y lentas en retirarse, Ujú. ¿verdad? Los anticuerpos, nosotros, cuando uno, por ejemplo, estos son datos que se extrapolan del seguimiento de los celíacos. Entonces, en un celíaco que tiene anticuerpos positivos, tiene una curva de descenso que empieza a los 3 meses. Y puede tardar hasta 2 años en negativizar completamente. Wow. La gran mayoría logran negativizarlos al año entre los 6 meses y año. Si yo estoy con un periodo de exclusión de gluten prolongado de más de 3 a 6 meses, tenemos que hacer una provocación. ¿Qué quiere decir? Introducir el gluten y darle un tiempo que ahora en las últimas recomendaciones para hacer una provocación, lo que nos piden como mínimo son el equivalente a 10 gramos de gluten. 10 gramos de gluten serían 4 rodajas de pan francés, del tamaño de un pan francés, pan Ujú. plata, de alguna manera, a lo largo del día, eso equivaldría a 10 gramos. Bueno, se puede buscar otros equivalentes, no como pan, como galletas, bueno, 4 o Bueno, 5 galletas. ¿Ah? ¿Y cuánto esperar? Y bueno, lo ideal es no menos de 4 a 6 semanas como para poder ver si existe sí, una positivización. Yo, claro, por ejemplo, si me vienen, yo siempre recomiendo mínimo 20 días. Tipo, ya, sí, sí. Hay algunas pautas que, bueno, eso hay que verlo paciente a paciente y hay que ver también qué posibilidad tenemos después de hacer tener un patólogo que me pueda detectar cambios tempranos, porque mm, eso también hay que considerarlo. Hay pautas de 2 semanas y con 2 a 3 gramos de gluten, pero si después yo tengo un patólogo que no tiene capacidad de reconocer cambios mínimos, no me sirve. Por eso es como que hay que ir viendo paciente a paciente. También hay que poner en la balanza cómo se siente el paciente. Hay pacientes que no toleran 10 gramos de gluten y empiezan a la semana 10 días con sintomatología muy marcada. Bueno, entonces bajamos un poco la carga de gluten, pero el tiempo es necesario. Si yo tengo un paciente que lo dejó el mes anterior, probablemente si es un celíaco que tiene IgA normal y que no me cambie mucho. Yo a veces cuando me vienen con tiempos cortos, lo que le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una serología ahora. Si esa serología es positiva, a mí me sirve, pero si a mí es negativa, sin duda vamos a tener que hacer una provocación. Por eso también hay que adecuarlo al paciente, hay que adecuarlo al tiempo de eliminación y ujú, refuerza lo que venimos hablando, Raquel, que autodiagnosticarse a veces termina complicando más o exacto, prolongando un proceso innecesariamente. No exacto. Bueno, ganamos a veces tiempo por empezar la dieta. totalmente de acuerdo. Ahí, por ejemplo, me preguntan, en otro tema que también es así como bien candente, es ¿qué opinan sobre la exclusión de gluten en TEA? Eso es muy, muy bueno, digo, es muy interesante. Hay varios, Da como para otro tipo. sí, da como para hacer un vivo entero. El, eh, Dos cosas. Primero, hay que ver por qué lo vamos a excluir, qué es lo que vamos a controlar, ¿ah? Y lo que siempre digo yo, las exclusiones tienen que ser justificadas. ¿Y tienen que ser justificadas en qué? En la evidencia científica y justificadas en qué es lo que pretendemos. Hay trabajos
que muestran que existe mejoría, y cuando hablan de mejoría es muy ambiguo. ¿Por qué? Porque ¿cómo medimos la mejoría? Y ahí cuando uno va a leer el estudio, empezamos con los fallos metodológicos, por decirlo. Lo correcto sería que midamos cambios en el comportamiento en forma positiva del niño, ¿no, verdad? Entonces, cambios requieren la aplicación de test para ver cómo mejora la conducta. Muchas veces esos trabajos no utilizan eso. Utilizan, incluso, son niños que están poliabordados. Hacen la dieta, pero además van a fonoaudiólogo, Entonces, ¿cómo medimos que es solamente el gluten el mecanismo mágico? Lo otro son estudios de muy bajo N, es decir, tienen pocos niños. Y hay que considerar que el TEA no es una enfermedad única, es un espectro, lo dice el nombre. Sí. Entonces tenemos cosas muy diferentes dentro del diagnóstico TEA. Entonces, si tenemos una enfermedad que no es una enfermedad única, sino un espectro, no podemos tratar todo igual. Se puede hacer, sí, hay protocolos que lo hacen, pero ¿qué requiere? Protocolo. Tenemos que descartar una enfermedad celíaca. Exacto. Porque capaz que no tenemos una enfermedad celíaca escondida, y bueno, entonces vamos a descartar la enfermedad celíaca. Que también puede ser, o sea, porque esto es como, no sé, uno que tiene hipotiroidismo y tiene un cáncer de colon. Bueno, es que una cosa no quita la otra, o sea, obvio que no, obvio que no. Que te salve. Muchas veces. Hay que pensar que por bueno, eso es importante. Un diagnóstico no implica que nos salvemos de otro diagnóstico. Exactamente. ¿Bien? Entonces, si tiene un diagnóstico de TEA y queremos probar para ver si nuestro peque se va a resultar beneficiado con la extracción del gluten y del trigo, bien, importantísimo el tener un diagnóstico de que no tiene celiaquía, o sea, tipo, bueno, lo vamos a hacer y otra sabiendo cosa, Eva, ¿no? de que, bueno, no es nada mayor. O sea, exacto. Y descartada la enfermedad celíaca, creo que lo que hay que hacer es no someter a estos chicos, donde ya tienen a veces dificultades en la alimentación, a alimentaciones más restrictivas, porque ellos ya tienen una alimentación restrictiva por su conducta, ¿no? ¿Verdad? Que son muy selectivos. Entonces, bueno, claro, uno puede hacerlo. Yo hice un vivo hace un tiempo en el perfil de Mamá Te Abraza y ahí hablábamos un poco del tema de la dietoterapia en un peque de TEA. Para mí, claramente, en esta selectividad alimentaria que muchas veces tienen, hacen exclusión de muchos alimentos que favorecen una desnutrición en diferentes grados, en diferentes nutrientes que afectan a su funcionamiento normal. Entonces, primero hay que cubrir esa necesidad de ver si cubre todos los grupos de alimentos, si tiene una alimentación variada y completa, si cubre todos esos requerimientos nutricionales, y cuando eso esté ok, vamos al siguiente escalón. Y el siguiente escalón, si queremos sacar gluten y caseína, podemos hacerlo, asesorado por un profesional de la salud, totalmente, que esté especializada y familiarizada con el tema, que pueda hacer una exclusión progresiva, que pueda tener unos buenos baremos de control y de sustitución de esos nutrientes, ¿no?, que vamos a sacar por otros. Y bueno, y en ese caso se ve al cabo de y lo que hay que tratar de hacer, que es una cosa que creo que lo que más se falla, es aplicar scores de respuesta. Es decir, un score es una escala. Y si el niño no responde, no tenemos que continuar con exclusión o seguir excluyendo cosas. No es, eso, entrar en eso yo sé que es muy difícil y muchas veces en el intento de verlos mejor, optamos por lo que se nos ofrezca. Pero tenemos que ser objetivos, porque muchas veces podemos llegar a hacer daño. Y bueno, y el asesoramiento se puede hacer, creo que eso hay que verlo niño a niño, pero sí o sí con un nutricionista, porque hay cosas que vamos a retirar que vamos a necesitar suplir, vamos a necesitar encontrar un equivalente nutricional. Entonces, creo que es pasible y también hay que ver si hay un inicio y puede haber, capaz que después, si el niño responde y responde bien y lo podemos certificar la respuesta, puede ser esa línea de tratamiento, pero quizás tengamos que, si no hay respuesta, bueno, probar por otro lado. Y a veces hay que reintroducir, yo creo que en esos casos habría que reintroducir. Perfecto, súper claro, creo que quedó claro. Por ahí sigue Ari, que es la que nos preguntó, pero si no, bueno, intentaré que quede grabado para que lo puedan ver.
Bueno, yo creo que ya está, que te lidero, que Bueno, ha sido un día con mucha carga de información como para ver ujú. en dos veces Sí, sí, de pasar y que bueno, por supuesto, si les quedan dudas a los que se quedaron o no pudieron verlo del todo y lo quieren ver después, pues nada, lo dejan en comentarios o le envían un mensaje a Damián sí. y en su perfil que va a quedar anexado y nada, y él muy amorosamente les responde. Ah, sí, como tú me decías, Raquel, estoy a las órdenes. Bueno, primero agradecerte nuevamente. Esta es una segunda instancia que ya compartimos y la verdad que es un placer. Y en estos temas que a mí me gustan mucho, los disfruto y creo que la base de que este tipo de entidades, enfermedades, marchen bien es la información. Sin Una duda. información brindada por gente o por personas que estamos familiarizados con el tema, que estos no son indicaciones, yo siempre les digo, esto es información. Pero esta es la Sí, información que sí, nos abre los ojos para ir a consultar. Esto exacto. nunca, No, esto tiene que, claro, a excluir una consulta sí, con el... con todo lo que escucharon hoy, bueno, vayan y consulten con su pediatra, con su gastroenterólogo, estoy a las órdenes, me pueden consultar, pero no adopten eh, conductas propias, porque lo mejor, y más a un hijo, y para un niño las cosas tienen que estar Mm. redonditas, cerradas, y requieren seguimiento, no solamente llegar al diagnóstico, hay que seguirlos, entonces es importante que esto sea como el puntapié para decir, ah, si es por ahí, bueno, voy a consultar. Exacto, exacto, porque esa información nos ayuda a poner las cosas en orden y también como bajar un poquito, ¿no? Y de eso se También, trata estos vivos, ¿no? Poder exactamente. informar cosas que a veces en consulta, por tiempos cortos, no nos da tiempo de dar toda la película o toda la información que tenemos para poder dar esa recomendación y bueno, estas instancias creo que ayudan mucho. Son Así que esclarecedoras, exactamente. te súper agradezco el Bueno, Raquel, muchas gracias a vos. y seguimos en contacto. Muchísimas Sin gracias a duda, sin duda. Y bueno, muchas gracias por todo. Un abrazo fuerte y seguimos en contacto y ojalá se dé otra oportunidad. Sí, seguro. Un besote. Gracias. Chao. Chao.